Vamos admitiendo. Gracias. Buen día, bueno, es un gusto estar nuevamente, aunque sea en esta pantalla, pero eso también nos ha venido muy bien, porque podemos tener a nuestra invitada con nosotros y nosotras. Les quiero presentar, aunque por supuesto ya la conocemos, pero es bueno recordar quién es nuestra invitada. Rebeca Nijovic es bueno, profesora en Ciencias de la Educación y en Psicología, es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, es profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, es docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés, además de ser asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, consultora del área de educación de UNICEF Argentina e investigadora, por supuesto, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Además, bueno, la conocemos a través de sus publicaciones como autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente. Les recuerdo las últimas publicaciones, las más recientes, bueno, una que leímos nosotros particularmente para nuestros encuentros a principios de año, la evaluación como oportunidad. También en el 2020 publicó para la misma editorial, para Paidós, El sentido de la escuela secundaria. El 2021 en AIKE, el texto formar en práctica reflexiva, y en 2022, muy recientemente, el texto Evaluaciones, 29 preguntas y respuestas. Yo ese texto no lo conozco, me encantaría tenerlo, y bueno, ya lo tendremos próximamente en la biblioteca, me imagino. Bueno, para nosotros, Rebeca, es un gusto, es un lujo, es un placer tenerte además como cierre de estas jornadas académicas que hemos transitado durante la semana con mucho éxito, mucho diálogo, que es la perspectiva que nosotros le damos siempre a estas jornadas y a todas las actividades del colegio. Solamente le quiero pasar la palabra a Andrea, a la directora del colegio, para que te dé la bienvenida institucional, además, ¿sí? Gracias. Simplemente es saludar a todos, a todas, a todes, agradecerte, Rebeca, en nombre del bachillerato, que gentilmente te adhieras a cerrar esta jornada académica que disfrutamos, como dijo Guillermina, con mucho entusiasmo y sobre todo con el despertar de muchas ideas para seguir trabajando y con este compromiso que tenemos con construir una escuela secundaria cada vez más inclusiva, más igualitaria y que garantice derechos. Así que te agradezco y bueno, deseo un hermoso cierre de jornada para todos y para todas. Bueno, buen día a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación y yo celebro siempre los encuentros para seguir pensando en la escuela, para seguir pensando en cómo lograr mejores aprendizajes, cómo incluir a cada uno, en este caso, de los adolescentes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir una pantalla. Ahí vamos. Guillermina gentilmente me envió un documento que ustedes han consensuado acerca de prácticas de evaluación, así que entiendo por lo que leí del documento que lo que voy a compartir con ustedes, entiendo que va a estar alineado con lo que ustedes están trabajando. Seguramente algunas cuestiones ustedes ya las abordaron y las discutieron, pero en todo caso voy a hacer la presentación y por supuesto si quieren dialogar acerca de algunas cuestiones, con todo gusto lo vamos a hacer. Lo primero que quiero compartir, porque me parece que es una de las cuestiones para mí centrales en el campo hoy de la evaluación, fundamentalmente de la evaluación formativa, de esa idea de evaluar para aprender,
que tiene que ver con la idea de la transparencia, ¿no? Con la idea de desocultar lo que siempre históricamente en la evaluación estuvo oculta. Ustedes seguramente habrán atravesado experiencias de ser evaluados sin tener la menor idea el criterio que algún docente utilizó, las discusiones de justicia, injusticia, arbitrariedad acerca de la calificación. Y entonces quería tomar un aporte, seguramente ustedes lo conocen, a Elliot Eisner desde su perspectiva del arte y de la educación. Y él tiene un breve párrafo que yo se los transcribí acá, que él habla de la evaluación como crítica educativa, ¿no? Y dice que el crítico educativo de alguna manera ayuda a otros a ver lo que de otro modo permanecería oculto, ¿no? Como, de la misma manera dice, como un crítico de cine nos ayuda a ver aspectos de la película que un espectador común no vería, o si uno va a una muestra de arte, como un ciudadano, digo, no experto en el arte, seguramente si hay un guía experto en el arte nos va a mostrar aspectos de esa obra de arte que nosotros no necesariamente vemos, ¿no? Que para nosotros permanece oculto. Y entonces Eisner trae esta idea justamente para ayudar, dice, a ver los aspectos ocultos de la situación objeto, que en nuestro caso sería el aprendizaje, ¿no? Y este es para mí una idea central, porque todo lo que nosotros después hagamos en términos de cómo llevar adelante una evaluación formativa, una evaluación que acompañe trayectorias, una evaluación que permita que el estudiante se dé cuenta de cómo está aprendiendo, tiene un eje inicial que es transparentar los criterios de evaluación, transparentar aquello que es lo que nosotros vamos a mirar de las producciones y de los empeños de los estudiantes. De allí que cuando con mi colega Graciela Capelletti trabajamos en el libro de la evaluación como oportunidad, nosotros pusimos foco en esa idea de que la evaluación permita que el estudiante muestre sus logros, cuando históricamente la evaluación estuvo al servicio de mostrar las carencias, las fallas, los errores, lo que no se ha logrado. Y entendemos que hay que cambiar esa mirada y pensar la evaluación como esa posibilidad que el estudiante muestre lo que aprendió, muestre sus saberes, muestre sus logros, reconozca sus fortalezas y sus debilidades, por supuesto, para nosotros poder ayudarlos en avanzar en aquello que no han podido avanzar, y por supuesto, sin evitar o sin disociar de la certificación de los aprendizajes. Nuestro sistema educativo por el momento es con calificaciones, y no estamos diciendo, o en todo caso, si quisiéramos encarar la no calificación, no es una decisión nuestra en particular, sino tiene que ver con cómo se acreditan los aprendizajes en nuestro país. Pero en todo caso, la discusión y el debate más profundo es cómo llegamos a esa calificación, digamos. No estamos, la calificación hay que ponerla, pero hay 1000 maneras diferentes de abordar y de llegar a esa calificación desde un paradigma de evaluación formativa que acompañe procesos recorridos y visibilidad acerca de el qué y el cómo. Allí tenemos una idea muy importante para nosotros, que es cómo establecemos coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Hay muchísima investigación mostrando muchas veces que un estudiante no avanza o no aprueba una materia, y se ha encontrado, digamos, evidencia de la dificultad de ese estudiante de avanzar o de certificar su materia cuando el modo de enseñanza es bastante contradictorio con el modo de evaluación. En el ejemplo más clásico,
uno podría decir, un docente que hace todo el tiempo clases expositivas y al momento de evaluar a los estudiantes les trae un caso para analizar, ¿no? Y uno diría, bueno, no hubo en la idea de la selección de cómo enseñar. La enseñanza estuvo centrada en el docente, estuvo centrada en la palabra del docente, y de repente aparece una situación donde el estudiante va a tener que poner en juego sus aprendizajes, que es absolutamente inédita, que no tuvo nada que ver con el modo en que fueron desarrollándose las clases. Y entonces ahí necesitamos volver a pensar cómo establecer coherencia entre los modos de enseñanza y los modos de evaluación. Para nosotros evaluar hacia una evaluación formativa, que es esa evaluación de procesos, esa evaluación que nos permite acompañar a los estudiantes. Si yo les alcanzara una imagen, diría ayudar a los estudiantes a subir un escalón más en su proceso de aprendizaje, sabiendo que no todos los estudiantes suben los mismos escalones ni al mismo ritmo. Entonces, avanzar hacia una evaluación formativa implica que los estudiantes, por supuesto, con la guía, el apoyo, el acompañamiento nuestro, definan sus propias metas de aprendizaje, y eso también tiene que ver con la transparencia y la autonomía, y demuestren públicamente, y eso es compartir con otros, su progreso, su avance hacia el logro de metas. El horizonte de la evaluación formativa, lo que diría es que tendríamos que caminar hacia un estudiante que venga y nos diga, por ejemplo, mire, profe, este es la muestra, este es el material, esta es la producción, con que yo estoy mostrando lo que aprendí. Y eso es bien diferente a que seamos nosotros los que siempre pedimos tal trabajo para evidenciar aprendizajes. Obviamente estoy hablando de un horizonte y estoy hablando de un mix entre estas dos propuestas, ¿no? Yo voy a seguir pidiendo, proponiéndoles trabajos como evidencias de aprendizaje, pero también quiero desarrollar esa idea de autonomía donde el estudiante elija aquella producción que muestre lo que él aprendió, lo que él avanzó en eso que tenía que aprender. Esto por un lado refuerza esta dimensión social que tiene el aprendizaje, no solamente individual, cuando yo le muestro, ¿no?, a otros, a mis pares, a mis profesores, a la comunidad, muestro eso que aprendí. ¿Por qué esta propuesta, este horizonte? Porque sabemos que cada estudiante hoy aprende de manera diferente, no hay dos estudiantes que aprendan de la misma manera, no hay una única manera de ser inteligente, no hay una única manera o un único método que a todos nos resuelve cómo podemos aprender. Entonces, si existe toda esta diversidad en todos nosotros, siempre la pregunta es por qué se uniforma en una única y misma producción que se le pide a todos los estudiantes, de manera constante. Yo no tengo problema en pedir una producción igual a todos, sabiendo que no van a hacerla de la misma manera, pero también necesito variar las muestras de aprendizaje que los estudiantes nos ofrecen. A veces necesito una muestra individual de aprendizaje, a veces requiero una grupal, a veces requiero una más de desempeño, a veces necesito una producción que el estudiante haga por escrito, a veces, o sea, necesito diversidad de producciones, justamente atendiendo a que cada uno de nosotros aprendemos y demostramos nuestros aprendizajes de manera diferente. Para que nosotros podamos instalar esta idea de evaluación formativa en las aulas, es necesario, uno diría, algunos requisitos previos. Y esos requisitos tienen que ver con promover una cultura adentro de las aulas y obviamente adentro de la institución,
de aprendizaje colaborativo, porque las prácticas de evaluación formativa, por ejemplo, requieren mucha retroalimentación entre pares, y si yo tengo grupos sumamente competitivos, por ejemplo, y no colaborativos, se hace difícil las prácticas de retroalimentación entre pares. Promover una cultura de reflexión, o sea, ofrecer tiempo, espacio, instrumentos para que los estudiantes puedan reflexionar acerca del proceso y del recorrido, tema que en las artes es mucho más habitual que en otras disciplinas, pero no siempre ese tiempo y espacio, porque vieron, siempre corremos detrás de los programas, de terminar todo lo que hay que enseñar, y la reflexión sobre la propia práctica para tomar conciencia de cómo estoy aprendiendo, no solamente de qué estoy aprendiendo, bueno, requiere de tiempo, espacio e instrumentos de reflexión, una cultura de autonomía, porque en general, y hablo genéricamente, no hablo de ninguna escuela en particular, nosotros formamos docentes, estudiantes bastante dependientes. Profe, ¿está bien esto? Profe, aprobé. Profe, en la universidad, por ejemplo, profe, ¿esto entra para el parcial? ¿No? Esas preguntas en general dan cuenta de un altísimo grado de dependencia, ¿no? Que les parece que está bien si nosotros les decimos que está bien. Y nosotros queremos caminar hacia un estudiante más autónomo, porque vivimos en un mundo incierto, cambiante, complejo, donde necesitamos que los estudiantes desarrollen su capacidad de autonomía para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, para poder cambiar de un día para otro como la pandemia nos hizo cambiar, de respeto por el otro en el sentido más profundo del respeto, que es mostrar, por ejemplo, una producción mía que es bien distinta a la producción de otro, y que no hay una correcta o incorrecta, sino ese respeto, que este es el modo en que yo puedo mostrar, plasmar esta producción, distinta a la del otro, y que eso sea en un marco de respeto, de seguridad y confianza para decir, no sé cómo avanzar, necesito ayuda, me equivoqué, y que esto sea parte de la construcción colectiva dentro del aula, y de un alto grado de protagonismo, como les decía antes, un poco cambiando la idea de cómo un estudiante se puede apropiar no solamente de sus procesos de aprendizaje, sino también de sus procesos de evaluación. En los procesos de evaluación es donde nosotros vemos la menor participación de los estudiantes, con un proceso, por un lado, de ajenidad, ¿no? Para los estudiantes el proceso de evaluación es nuestra, de profesores y profesoras. Y cuando uno les pregunta, vieron, es muy clásico, si sabe por qué se sacó una calificación baja, habitualmente dice, me puso un 2, ¿no? Yo estaba sentada allí cómodamente y me vino el 2. Obviamente si se sacan un 10, yo me saqué el 10, yo estudiante. Por un lado eso, y por otro lado, las atribuciones que los estudiantes hacen a sus aprendizajes, logrados o no logrados, que los psicólogos llaman a esto atribución a causas externas, ¿no? Y entonces dicen, por ejemplo, porque le preguntamos por qué te fue mal, me tocó el tema más difícil. No tuve suerte, se cortó la luz en mi casa, perdí la mochila, ¿no? Cuestiones que tampoco diría me perdí la mochila, me robaron la mochila. O sea, hay algo de yo no tengo que ver con esto. Al revés, si uno le pregunta por qué te fue bien, por qué sacaste, digamos, una buena calificación, tuve suerte, me tocó el tema más fácil, me puse la remera que uso siempre cuando uso, ¿no? Vieron, de cábala, que son atribuciones que no tienen que ver con lo que él hizo en su esfuerzo, en su recorrido, en su búsqueda, en su pedido de ayuda, ¿no? Y entonces eso significa, o eso trae como consecuencia, mucha ajenidad con el proceso de evaluación por parte de los estudiantes. También nosotros necesitamos
para poder evaluar de manera formativa, tomar en consideración los aportes de las teorías del aprendizaje, o sea, cómo hoy los distintos expertos, investigadores, consideran que es aprender, porque, por ejemplo, si yo pienso que aprender es repetir, voy a evaluar a un estudiante cuando repite de la mejor manera posible lo que dijo un autor o lo que pintó un pintor, ¿no? Si yo pienso que aprender, por ejemplo, es tener una capacidad para usar flexiblemente los conocimientos, para analizar un caso, para resolver un problema, si pienso que eso es aprender, el modo en que voy a evaluar va a considerar este modo en que yo entiendo el aprendizaje. Entonces recuerden que venimos de modelos conductistas, donde aprender y aprobar algo era por repetición, y cuanto más idéntico lo que yo hago a lo que el profesor dijo, enseñó, o el texto que nos inspiró supuestamente, mejor nos iba, y después esas teorías fueron cambiando. Hoy, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo hay mucha cantidad de estudiantes diagnosticados con déficit de atención, por ejemplo. Y yo recuerdo con muchísima claridad, a pesar de que pasaron muchos años de estar en una escuela en Chile y mostrarme el equipo de docentes, la cantidad de estudiantes que había con déficit de atención por año, por grupo. Entonces, un grupo de 30 estudiantes en un curso tenía 22 diagnosticados o definidos como déficit de atención. Y entonces uno, digo, con un poco de humor tragicómico, podría preguntarse si hubo alguna mutación genética en esa edad, en esa corte, en esa generación, o uno podría preguntarse cómo entienden prestar atención. Y claramente prestar atención antes era sentate derechita, mírame a mí y no hagas ninguna otra cosa. Y nosotros sabemos hoy, por ejemplo, que los adolescentes hacen muchas cosas al mismo tiempo. Chatean, cenan, hablan por teléfono, resuelven la tarea y están mirando una serie en internet. Nosotros después podemos discutir qué necesidad de concentración necesitan para hacer determinados tipos de tareas, pero claramente esa idea de prestar atención cambió. Y eso es otro ejemplo, digamos, de cómo necesitamos los aportes de las teorías del aprendizaje, de las teorías de la motivación. Cuando nosotros planificamos la enseñanza, también al mismo tiempo tenemos que planificar la evaluación. Y eso también es un cambio de lo que tradicionalmente se hacía, era que uno planificaba la enseñanza y al final tomaba una prueba escrita. Inclusive, no sé si ustedes se formaron así, pero en la formación de los profesorados, cuando te enseñan a planificar, te enseñan con una planilla, ¿no?, que dice objetivos, contenidos, actividades, recursos, tal vez tiempo, y la última columna, flaquita, 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 dice evaluación, y dice prueba escrita, trabajo práctico, y es todo lo que dice acerca de la evaluación. Cuando nosotros hoy planificamos la enseñanza, tenemos que planificar al mismo tiempo la evaluación, en principio la evaluación formativa. Definir, por ejemplo, en qué momentos del trabajo con ese proyecto, con esa unidad, vamos a recoger información, o sea, evidencias de aprendizaje. Necesitamos al inicio de una unidad o un proyecto compartir con los estudiantes los criterios de evaluación, transparentar, compartir también los objetivos de aprendizaje, pero no en términos de que se los leo el primer día, porque vieron lo que uno lee el primer día de clase, en general entra por un oído y a los 2 segundos salió por el otro, y los estudiantes no se apropian de eso. Trabajar con los criterios de evaluación significa dedicarle un tiempo, por ejemplo, a compartir los criterios y pedirles que nos expliquen con sus propias palabras qué entendieron que vamos a mirar de las producciones de ellos. Guardar trabajos, por ejemplo, de estudiantes de este año, por supuesto sin identificar,
y ofrecerles esos trabajos el año que viene y pedirles que digan cuál para ellos es el mejor y por qué, y entonces allí estarían discutiendo criterios de evaluación. Bueno, o sea, muchas prácticas de enseñar a trabajar con objetivos y criterios de evaluación. Diseñar instrumentos de evaluación, o sea, los instrumentos de evaluación no son solo las pruebas escritas u orales. Un trabajo práctico es un instrumento de evaluación. Un podcast grabado por los estudiantes es un instrumento de evaluación. Un video es un instrumento de evaluación, es decir, definir cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar y definir a lo largo de ese proyecto cuándo y cómo vamos a retroalimentar a los estudiantes, cuándo vamos a proponer prácticas de autoevaluación, cuándo vamos a proponer prácticas de retroalimentación entre los estudiantes. Entonces, las 6 ideas principales de este enfoque de, digamos, evaluación formativa, que fue cambiando a conceptos de evaluar para aprender, que es la misma línea de la evaluación formativa, solo que con nuevas investigaciones y nuevas producciones, son estas 6 ideas: transparentar los criterios de evaluación, utilizar diversidad de instrumentos de evaluación, promover evaluaciones auténticas. Evaluaciones auténticas son las evaluaciones que el estudiante tiene que resolver vinculado a los contextos reales, a los problemas del mundo real, en lugar de las evaluaciones tradicionales que le hacen repetir lo que llamamos conocimiento declarativo. El estudiante dice saber, por ejemplo, que San Martín cruzó los Andes, pero no tiene la menor idea de qué significado, qué sentido y qué tiene que ver lo que pasa en nuestro país hoy con aquella gesta de San Martín, ¿no? Entonces las evaluaciones auténticas toman los problemas del contexto, de la comunidad, del mundo que nos rodea, los desafíos, las preguntas potentes, los casos, ¿no? Todo eso, y se constituyen en evaluaciones llamadas auténticas. Promover autoevaluación y retroalimentación entre pares, como la 4ª idea central. Favorecer procesos de metacognición, que son los procesos de aprender a aprender, a darme cuenta no solamente qué estoy aprendiendo, sino cómo estoy aprendiendo, y a ofrecer retroalimentación formativa de nosotros, profesores y profesoras, a los estudiantes, pero también de los estudiantes entre sí. Entonces, siempre a mí me gusta después mostrar ejemplos, porque si no, vieron que te dicen muy linda la teoría, pero vení vos al curso y hacelo. Entonces, a mí me gusta también compartir ejemplos, que muchos de estos ejemplos que van a ver son producidos por los propios profesores, profesoras en distintos cursos, en distintas instancias. Este es un ejemplo de autoevaluación. Hay muchísimos ejemplos de esto, yo solo les comparto algunos, y ustedes pueden diseñar los propios. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Ahora, este ejemplo de autoevaluación es imposible de ser respondido si no tengo como estudiante, si no hemos compartido primero los criterios de evaluación, los objetivos que yo tengo que lograr, porque fíjense si no cómo yo lo contestaría si ustedes me dan esta autoevaluación y nunca hemos trabajado con los criterios y con las metas o objetivos. ¿Qué estoy haciendo bien? Todo. ¿Qué puedo mejorar? Nada. ¿Cómo puedo mejorar? Ni idea. ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Lo mismo. Y ustedes díganme si eso es una actividad de autoevaluación. Evidentemente no hay nada allí que me permita a mí revisar mi propia producción. Y lamentablemente muchas veces se usan estos instrumentos porque parece que están de moda y queda bien hacerlos, pero en realidad no producen ningún impacto, que es lo que la evaluación formativa intenta, es que produzca impacto en términos de mejora de los aprendizajes y mayor conciencia de cómo estamos aprendiendo. Otro ejemplo, ¿qué aprendiste? Y la primera pregunta la pueden contestar, ¿vieron? Para quedar bien con nosotros. ¿Qué aprendiste? Y te dicen, te recitan
muchos temas de los que uno habló en la clase, pero sabemos que es absolutamente declarativo. Pero si le pregunto, ¿cómo sabes que aprendiste? ¿Y qué te ayudó a aprender? Estoy entrando en un campo donde él tiene que ir a mirar, él o ella, su propia producción. El uso de rúbricas. Las rúbricas, y acá hay muchísima discusión acerca de las rúbricas, porque algunos plantean que de alguna manera son un corset, y la verdad es que la rúbrica es un corset si yo la utilizo como un corset, pero si yo la utilizo bien es un mapa de ruta, es una guía que lo que hace es mostrar de un aprendizaje de manera descriptiva, no valorativa. Fíjense en la capacidad, por ejemplo, de un estudiante de analizar, indaga las posturas presentadas con profundidad y detalle, justifica todos los puntos principales, explora y evalúa los argumentos a favor y en contra. Si yo avanzo, fíjense, al nivel más bajo, al último, diría, no dice el estudiante no tiene capacidad de análisis, dice presenta dificultades para indagar las posturas presentadas, ausencia de justificación, o sea, el estudiante siempre pensamos que no es que no lo hace porque no quiere en general, sino seguramente hay algo de dificultad en su recorrido, en su trayecto, en su contexto familiar, etc. Y entonces lo que les mostramos es distintos grados en que ese aprendizaje, las distintas calidades de un aprendizaje. Las rúbricas se diseñan en conjunto, porque es importante la mirada de muchos ojos. Nunca hay una versión definitiva, porque yo hago esta rúbrica, pero después cuando la voy a compartir y trabajar con los estudiantes, y los estudiantes hacen sus trabajos con estas rúbricas, me voy a dar cuenta que me quedé corta, que me falta agregar cosas que no había pensado y que los estudiantes hacen, ¿no? Entonces, siempre trabajamos con anteúltimas versiones de las rúbricas. Son flexibles, las vamos modificando a partir de lo que va sucediendo en la clase con la rúbrica. Los estudiantes las tienen que usar para autoevaluarse. Si un estudiante, por ejemplo, se ubica supónganse en el segundo nivel en la exploración de fuentes, y yo pienso que está en el tercero, voy a dialogar con el estudiante, pero no en un ejercicio de quién tiene razón. Mostrame en tu producción por qué vos te señalás en ese nivel y yo te voy a mostrar lo que yo encontré en tu producción, ¿no? Y es una construcción dialogada de lo que los estudiantes hacen. También tenemos como instrumento los protocolos, ustedes seguramente ya lo conocen, pero los protocolos son retroalimentaciones que nos permiten focalizar en algunos aspectos de la producción del estudiante. ¿Por qué focalizar? Por dos razones. Una es que si yo soy un docente y tengo muchísimos cursos, no puedo hacer una retroalimentación escrita, narrativa, para cada producción de cada estudiante, si yo tengo 120 estudiantes, ¿no? Todas las semanas en distintos colegios en los que trabajo. Entonces, la focalización me ayuda a usar una herramienta como esta, que se llama protocolo, para devolver, retroalimentar a los estudiantes, como verán, tres aspectos: que siga haciendo algo que está haciendo bien, que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo, y que revise algún aspecto que tiene que mejorar. Pero no solamente es para mí, si tengo muchos estudiantes, sino ustedes imaginen, un estudiante de primer año, no sé, tiene 10 materias, 12 materias. Imagínense que cada profesor le devolviera una retroalimentación narrativa de una carilla y el estudiante se encontrara con 12 narrativas que tiene que leer y mejorar y modificar. Bueno, renuncian, ¿no? Algunos, otros obsesivamente no, pero es como muy difícil. Si yo quiero que el estudiante tome la retroalimentación y efectivamente haga algo con ella,
cuando trabajo focalizado con pocas cosas para que mejoren, el estudiante es mucho más probable que tome esa retroalimentación y efectivamente mejore. Pero si yo le digo 25 cosas que tiene para revisar y mejorar, es muy difícil que lo pueda hacer. Acá tienen otro protocolo que se llama escalera de feedback, originalmente inventada, diseñada por Daniel Wilson de la Escuela de Educación de Harvard. Valorar 2 fortalezas del trabajo del estudiante, porque no alcanza con decirle muy lindo tu trabajo, sino necesito, además de decirle muy lindo tu trabajo para impactar positivamente en su autoestima, necesito decirle qué es lo que hizo bien, porque a veces hace algo bien y no se da cuenta qué es lo que hizo bien. El segundo elemento es, le comparto alguna pregunta, me pregunto o me inquieta, y le comparto algo que su producción me dejó pensando o me inquieta a mí, y no necesariamente lo inquieta al estudiante, pero yo le presto mi cabeza con mi inquietud o con mi pregunta, y le ofrezco una sugerencia que también tiene que ser bien específica. No me alcanza con decirle te sugiero que trabajes mejor, te sugiero que vuelvas a hacer este trabajo, porque no le estoy dando ninguna pista acerca de cómo hacerlo mejor. Entonces la sugerencia siempre tiene que ir acompañada de una información, un ejemplo, una propuesta de trabajar juntos, una propuesta de mostrarle la producción de un par, bueno, siempre con pistas acerca de cómo hacerlo mejor. También en el campo, digamos, de la retroalimentación formativa usamos tickets de salida, que es un recurso muy sencillo que lo usamos al final de una clase, donde le hacemos, por ejemplo, acá hay una idea, pero puede tener 2 o 3 ideas. Si tuvieras que enseñarle lo que has aprendido en esta clase, ¿no? A un compañero que hoy no estuvo, ¿cuáles dirías que fueron las 3 ideas más importantes a tener en cuenta? Tengo una que no se puede doler. Uy, está Un ticket de salida podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la idea más importante o cuál fue la conexión más importante que hiciste en la clase de hoy entre lo que sabías antes y lo que trabajamos hoy? ¿Cuál fue lo que te resultó más difícil de entender en la clase de hoy y qué es lo que te ayudó a aprender en la clase de hoy? Y este ticket de salida tiene varios sentidos. Lo puedo hacer anónimo, y entonces no me importa quién escribió qué cosa, pero sí es muy importante que yo junte toda la información de los tickets de salida y vuelvo a la clase siguiente y le diga a los estudiantes, ahí hay un micrófono abierto, ahí. Vuelva a la clase y le diga a los estudiantes, miren, yo leí todo lo que ustedes escribieron en los tickets de salida, que fue de alguna manera, uno podría decir, funcionó de retroalimentación para mí, y me entendí que lo que ustedes más necesitan es que use yo más ejemplos, porque ustedes mostraron que lo mejor o la mejor ayuda para aprender fueron los ejemplos. Entonces yo entiendo que esto es una ayuda para ustedes, con lo cual a partir de la clase de hoy yo voy a incorporar más ejemplos. Con lo cual también como mensaje les estoy diciendo, me importa lo que ustedes piensan de la clase. Y lo que ustedes dicen me ayuda a mí a pensar, a rediseñar mis clases. Y el segundo uso es que si los estudiantes firman eso que escribieron, me permitiría a mí ofrecerles retroalimentación tal vez más personalizada. Es decir, bueno, si Andrea y Pablo, supónganse que escribieron que les resulta difícil comprender X concepto explicado, yo podría retroalimentarlos a Andrea y a Pablo y decirles, bueno, miren, acá les doy un material extra de lectura para, o vengan en el recreo, y, ¿sí? Entonces cumpliría el ticket de salida esas dos funciones. Esta para mí es una imagen que muestra la idea de retroalimentación, ¿no? La retroalimentación es ayudar, como les decía antes, a subir escalones. Hay distintas manos que ofrecen distintos tipos de ayuda, porque cada uno de nosotros como profesores retroalimentamos
de manera diferente por nuestros propios estilos de enseñanza, nuestros modos de comunicar, pero siempre la idea es cómo lo ayudamos a subir un escalón más, ¿no? Y este enfoque de retroalimentación se llama formativa y es diferente de la retroalimentación tradicional que se llama correctiva. La retroalimentación correctiva le dice al estudiante, esto está bien, esto está mal, aprobaste, desaprobaste. Y esa se llama correctiva. La formativa es de diálogo, de conversaciones, de interacciones, no son unidireccionales, no le digo yo al estudiante está bien o está mal, sino las estrategias de retroalimentación formativa valoran fortalezas, formulan preguntas, ofrecen sugerencias, ofrecen andamiaje en términos de acompañamiento, ofrecen informaciones, ofrecen ejemplos, y siempre en diálogo. No siempre puedo en diálogo individual, a veces el diálogo puede ser grupal. En pandemia, por ejemplo, nosotros usamos muchísimo con estudiantes grabar audios, porque era mucho más rápido que escribir, y entonces los estudiantes nos devolvían por el mismo audio en este diálogo que nosotros intentamos establecer, donde, por ejemplo, a veces les preguntamos, bueno, ¿qué entendiste de la retroalimentación que recibiste? ¿Cuál es tu próximo paso? O sea, ¿qué vas a hacer con esta retroalimentación? ¿Qué vas a hacer distinto la próxima vez? Bueno, todo esto en un modo de entender que la retroalimentación es formativa cuando un estudiante recibe información, ya sea de un par o de un docente, y usa esa información para mejorar su desempeño, su próximo desempeño, su desempeño futuro. Sumar también a todo este proceso la práctica reflexiva, y esto es para nosotros, profesores y profesoras, no para los estudiantes, pero a mí me parece que nosotros aprendemos mucho de las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, de las producciones de nuestros estudiantes, y en tono de diálogo y de conversación, como ustedes hacen en su escuela, y entonces acá les ofrezco algunos protocolos de conversación entre ustedes. Fíjense, a partir de mirar de una reunión de profesores donde miramos producciones de nuestros estudiantes, podemos trabajar con este protocolo que es ¿qué te sorprendió o te resultó interesante el trabajo de tus estudiantes? ¿Qué aprendiste acerca de cómo tus estudiantes piensan y aprenden a partir de mirar esa producción? ¿Y qué del proceso te ayudó a ver y aprender? Y eso es una linda reunión entre profesores donde cada uno puede traer respondida estas preguntas en relación a haber tomado una producción de un estudiante. ¿Qué nuevas preguntas tenés, por ejemplo, sobre enseñanza y evaluación a partir de ver los trabajos de tus estudiantes? ¿Cómo podés avanzar sobre estas nuevas preguntas? ¿Qué querrías probar en tu clase, por ejemplo, como resultado de mirar los trabajos de tus estudiantes? Este es un protocolo entre pares. A mí me gustan mucho las prácticas de observación entre pares, que son prácticas sumamente interesantes, desafiantes. Sé que la gramática escolar atenta contra esta posibilidad, pero bueno, siempre uno se las ingenia para ver cómo puede ser para invitar a un par a mirar la clase de uno y viceversa, y entonces después trabajar con un protocolo. Si vos hubieras estado en la clase en mi lugar, cómo hubieras intervenido, qué hubieras hecho distinto, qué retroalimentación le podías ofrecer al colega que fuiste a observar, qué preguntas le querrías hacer, ¿no? Que todos tienen que ver con cómo nos seguimos nosotros formando entre nosotros, y que la formación no es simplemente hacer un curso o leer un libro, sino también cómo aprendemos de nuestras propias prácticas y cómo generamos conocimiento
que la sociedad no reconoce como conocimiento válido el que los docentes hacemos cotidianamente en nuestras aulas y solo reconoce los académicos, pero nosotros producimos mucho conocimiento, del llamado conocimiento práctico, pero que tiene que ver con lo que pasa en nuestras aulas. Este es otro ejemplo. ¿Qué aprendiste de oír a tu colega que te resultó interesante o sorpresivo? ¿Qué nuevas perspectivas te mostraron tus colegas cuando contaron cómo enseñaron tal o cual cosa? ¿Cómo podés usar la perspectiva de tus colegas? Entonces, para ir cerrando, digo, nos quedamos pensando que la evaluación, como podrán ver, nos lleva no solo a evaluar a los estudiantes, sino a reflexionar sobre la enseñanza. Siempre que discutimos acerca de la evaluación, en algún momento llegamos a ¿y cómo estamos enseñando? ¿No? Y mostramos cómo se articulan estas dos prácticas. Y algunas preguntas, porque ustedes saben que a mí me inquieta el tema del aula homogénea y el aula heterogénea, y entonces también en la evaluación, algunas preguntas, cómo nosotros hacemos para articular procesos, trayectorias con la acreditación, con la calificación. El mismo desafío para todos los estudiantes, el mismo instrumento de evaluación para todos los estudiantes, cómo evaluar grupalmente, ¿no? Y sobre todo cuando los alumnos tienen opciones y pueden elegir, bueno, ¿cómo hacemos esa evaluación? ¿Cómo evaluamos los avances? Bueno, y no quise poner más preguntas porque con estas ya tenemos para bastante, pero bueno, muchas preguntas que todavía tenemos y que necesitamos abordar, sobre todo con escuelas que las consideramos inclusivas, pero inclusivas no solamente por tener estudiantes con discapacidad inclusiva, porque un niño tímido es un niño que hay que incluir, un niño hiperactivo es alguien que hay que incluir, uno que habla todo el tiempo y no lo podemos parar, hay que incluir, o sea, esa diversidad de todos los que estamos, digamos, adentro de la escuela. Y vuelvo a una idea del principio, que es el horizonte de la evaluación formativa, que cada estudiante tiene que conocer los aprendizajes esperados, y eso tiene que ver con objetivos y criterios de evaluación, y generar sus propias evidencias de aprendizaje. Bueno, me llamo al silencio porque vieron también la capacidad de atención tiene un límite. Y por supuesto, si quieren conversar, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por todas las preguntas que nos dejás y que nos venimos haciendo, y creo que continuaremos, ¿no?, en este rumbo de preguntarnos y construir en lo posible las respuestas en forma colaborativa, ¿no?, como esperamos también de nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, si les parece, abrimos para los comentarios, para las consultas, para el diálogo. ¿No? Si veo alguna manito levantada. Igual sepan, vieron que cuando uno abre este espacio, tiene que poder soportar estoicamente el silencio. ¿Está bien? Porque uno invita a que el otro piense, y nadie piensa en un segundo, ¿no? Entonces, también no hay ningún problema en que tomemos unos minutos para pensar, ¿no? Más allá de que ya veo manos levantadas. Sí, pero sí. Bueno, voy a entonces a pasar a las manitos levantadas. Belén Núñez. Buen día. Bueno, gracias, Rebeca. Súper breve lo que voy a decir. A mí me hizo acordar un poco en el tema de las devoluciones, cuando estamos evaluando algún trabajo o alguna producción, un poco a lo que vi en los cursos Suzuki. Yo soy profesora de flauta, que siempre nos sugerían o nos enseñaban a dar una devolución primero positiva de algo que habían hecho bien en eso que habían tocado. Así lo que hubieran tocado estuviera muy lejos del resultado final que esperamos, ¿no? Porque si siempre vamos a decir las cosas negativas o sacamos una lista de las 10 cosas que tenés que mejorar, el estudiante no sabe por dónde comenzar con ese camino que necesita recorrer para llegar al final, ¿no? Entonces, bueno, articulé un poquito esto que decía Rebeca, de dar las herramientas de
con qué mejorar eso, cómo hacerlo mejor, y siempre resaltar algo positivo. Me imagino que es difícil igualmente para las materias donde tienen 30 estudiantes a la vez y tienen que dar una devolución de un trabajo. En mi caso son clases individuales, o sea, es otra la Mm, devolución que podemos dar, ¿no? Pero me mm, parece que es súper importante esto también, resaltar lo positivo, lo que sí hicieron bien. mm. Ujú. Sí, gracias María Belén, es muy importante, y le agregaría algo que es muy común y que de alguna manera puede convertir esa buena idea de señalar una fortaleza, algo que está bien, finalmente en un efecto que no es el que buscamos. Cuando le decimos, por ejemplo, eh, tomo tu ejemplo y diría, tocaste muy bien, pero, Mm, mm, ¿no? Y entonces hay algo que digo, uno dice, bueno, nada, es una palabra, no, pero es una mm, palabra que vieron, cuando alguien valora y usa el pero, uno ya dejó de escuchar la primera parte y está esperando cuándo le van a pegar a uno, ¿no? Tu clase estuvo muy interesante, pero... Y entonces queda diluido esa valoración, que es sumamente importante. Entonces decimos algo muy simple como punto y aparte, ¿no? O sea, mm, eh, elijo valorar algún aspecto, por supuesto, y después digo otra frase que dirá, me pregunto, me inquieta, quiero comentarte, quiero preguntarte, porque si no rápidamente invalidamos lo que dijimos al principio. Y la segunda cuestión que planteas entre lo individual y la cantidad de estudiantes, que es una realidad de nuestras condiciones laborales, nosotros digamos, usamos algunas estrategias. Yo particularmente con todo mi equipo docente tenemos muchísimos estudiantes en cada uno de los lugares donde trabajamos y entonces armamos como un circuito casero donde, por ejemplo, supónganse en un curso de 40 estudiantes, hacemos así, la semana 1, el trabajo práctico 1, para poner un ejemplo bien concreto, les damos retroalimentación individual a 10 estudiantes, mientras 10 les pedimos que completen una autoevaluación y los otros 20 le pedimos que hagan entre pares. La mm, segunda semana rotamos. Los 10 que recibieron nuestra retroalimentación individual hacen autoevaluación y vamos rotando porque esa es la posibilidad que tenemos. Nos mm, encantaría poder hacerlo más personalizado y para cada tampoco para cada producción del estudiante, porque ahí también hay un ejercicio que nosotros tenemos que hacer de selección de lo que consideramos evidencias de aprendizaje potentes, ¿no? No todos los ejercicios que hacen los estudiantes son evidencias de aprendizaje potentes. Cuando yo les propongo, diseño mi planificación, supónganse que van a hacer 10 actividades, 10 producciones, los estudiantes, yo tengo que pensar que las 10 no tienen el mismo grado de profundidad, de complejidad, ¿no? Y entonces, más allá de revisar y recibir las 10, yo puedo usar, para tomar un ejemplo muy sencillo, de esas 10, a 3 puedo dar retroalimentación correctiva. ¿Está mm, bien? mm, Y a 6 o 7 retroalimentación. Entonces no es a todas las claro. producciones que voy a dar el mismo tipo de retroalimentación. Y esa es una distinción que la puedo hacer cuando tengo cantidad de Ujú, estudiantes, ¿no? Si es ujú, individual, ujú, maravilloso. Yo sueño con dar clases individuales y hacer retroalimentaciones, pero me ujú, parece que en esta vida no me va a tocar, eh, pero claramente las posibilidades de hacerlo individual son maravillosas, pero bueno, nos vamos arreglando con la cantidad también. ujú. Muy bien. Germán, tenés la palabra, ¿sí? Hola, buen día. Hola, buen día. Saludos, Rebeca. Nada, una cosa que se me aparecía, digo, me parece que trabajamos, por lo menos con muchos de los compañeros y compañeras que están acá, cuando hablamos en la sala de profesores y demás, trabajamos muchas de estas cuestiones. De hecho, es ese momentito mínimo de retroalimentación nuestra entre mate o café, donde decimos, che, tal pibe, uy, sí, hizo conmigo tal producción, yo no le encuentro la vuelta, estas cosas que están buenísimas y que estaría buenísimo que tuviésemos más tiempo para eso. Pero hay algo del
de la percepción de los y las estudiantes sobre estas estrategias de retroalimentación, que a mí me suena, y me suena en tanto padre de hijas adolescentes, cuando yo les pregunto, che, ¿y cómo te fue? ¿Qué hicieron? Y demás, y cuando yo sé que hicieron algún ejercicio de este tipo, me dicen, nada, no dimos clase hoy, hablamos. Digo, entonces, ¿cómo podríamos hacer para romper también esa idea, ¿no? en los y las estudiantes, cuando en realidad todo el tiempo les hablábamos de la importancia de estas cosas y demás, y sin embargo la percepción sigue siendo que no se hizo nada en ese momento en la escuela, ¿no? Me parece que ahí hay algo también de una cuestión que tiene que ver con la carga institucional, lo cual me lleva a otra idea, digo, y pregunto las dos por las dudas, que me quedó rondando, y es algo que siempre decimos con muchos y muchas también, esta cuestión del conocimiento práctico que nosotros producimos, pero que también, y por eso voy a la idea de las instituciones, generalmente cuando se requiere algún tipo de evaluación para poder acceder a un cargo, lo que se valoran son más los antecedentes académicos que este conocimiento práctico, que lamentablemente no tiene a veces un correlato en algo escrito o en algo que pueda ser una producción visible y que de esa manera pueda ser parte del currículum, ¿no? Entonces, si hay algún mecanismo, si hay algo que se haya pensado o que hayan pensado en el equipo de trabajo de ustedes en este sentido. Sí, empiezo por la segunda, que es más breve. Nosotros, somos un país que documentamos poco, los docentes digo, ¿no? Poca documentación. Hacemos muchísimas experiencias buenísimas y no hay registro. Yo muchas veces necesito o quiero usar una clase para formar docentes, usar una clase de cualquiera de nosotros, y hay muy pocas clases colgadas nuestras, y termino recurriendo a clases chilenas, peruanas, uruguayas, porque no hay. Y esto habla de, por un lado, lo mucho que producimos y lo poco que mostramos. Entonces, para mí hay que documentar. Si cada uno de ustedes documentara una buena práctica por escrito, intentara publicarla en una revista cualquiera, o tenerlo por escrito y circularla internamente, y además enviarla a otras escuelas, estaríamos mejorando ese reconocimiento de la producción, ¿no? Y hoy documentar una experiencia, me refiero, ni siquiera estoy hablando de escribir un cuerpo teórico, sino documentar una experiencia. Y hay muchísimas hoy orientaciones acerca de cómo documentar experiencias. Para mí es un camino muy bueno, y de hecho lo probamos, lo hacemos cada vez más. Así que si esa práctica se difundiera y se instalara más, podría ser un interesante requisito para los concursos. En cuanto a los adolescentes y la visibilidad, hoy no hicimos nada, es bien interesante lo que decís, porque las investigaciones sobre retroalimentación dicen que los docentes somos más entusiastas y optimistas con lo que creemos que la retroalimentación le ofrece a los estudiantes que lo que los estudiantes reconocen sobre la retroalimentación. Y está muy investigado el tema. Las razones por las cuales esto no sucede, y que esto nos da algunas pistas a nosotros, una es que son prácticas nuevas, son prácticas que de alguna manera van a contramano de las prácticas habituales. Hace una prueba, te sacaste una nota y se acabó la historia. Cambiar esas prácticas nos va a llevar mucho tiempo. Las familias tampoco, la familia te pregunta, el padre cuando llega, ¿cuánto te sacaste? Te pregunta habitualmente. Y eso también está fuertemente instalado. Entonces, allí hay un cambio de paradigma que va a llevar mucho tiempo hacerlo, pero que hay que trabajar para eso. La tercera cuestión es que estas prácticas de autoevaluación, de retroalimentación, más de recorrido, voy a decir algo que no es muy académico, pero que los profesores dicen así: los estudiantes cuando completan por ejemplo, instrumentos de autoevaluación, mienten.
por ejemplo, una pregunta que dice, ¿qué obstáculos tuviste para resolver la producción? Te dicen ninguna. Y el profesor dice, pero yo sé que tuvo muchísimos problemas para resolver. ¿Por qué? Bueno, porque todavía esas prácticas las siguen atando a la calificación. Y si yo pongo que tuvo dificultades, me baja un punto. Y uno le jura y le perjura que eso no es así, pero los estudiantes dicen, desconfío. ¿Por qué? Porque el sistema te pide la calificación. Y todo eso es verdad. Entonces, desandar todo eso no alcanza con decirles, no, confíen en mi palabra, ¿no? Que yo no les voy a calificar. Bueno, eso implica enseñar esas prácticas, mostrar ejemplos, practicar muchas veces. O sea, si yo voy a hacer un ejercicio de autoevaluación 3 veces en el año, va a tener 0 impacto, va a mover 0 la aguja de esa es una práctica que yo, estudiante, reconozco como una práctica que me ayuda a mejorar. Entonces tengo que hacer esa práctica de autoevaluación 25 veces en el año, sabiendo que las primeras veces van a contestar, como dice Mafalda, lo que es políticamente correcto y lo que usted, señorita, quiere escuchar, pero no la verdad de lo que yo pienso, de lo que... Entonces, sostener eso, saber que eso va a existir, sostener esa práctica todo el año. Si la puedo consensuar, como ustedes consensúan muchas prácticas de evaluación en su institución, que sea algo no solamente de mi materia, sino esto lo hacemos todos los profesores de la institución, y entonces los estudiantes empiezan a ver que esas son prácticas serias, de verdad, que no es una idea que tuvo un profesor que se levantó hoy a la mañana y desayunó con algo que no debía desayunar, y entonces trajo una idea y los estudiantes dicen, no importa, mañana se le va a pasar, ¿no? Sino que son prácticas que definimos y que las sostenemos y que todos los profesores van por el mismo camino, y entonces también y informar, por supuesto, a las familias por qué estos cambios, y la información no simplemente les mando un mail, sino hay una información que además tiene que formar nuevas ideas en la familia. La familia te dice, cuando yo iba a la escuela y me evaluaban, entonces todo era mejor en la vida. Bueno, todo eso implica un cambio de paradigma, implica sostener en el tiempo, implica saber que al principio, digo, no van a contestar la verdad, pero al final del recorrido esto va a ir cambiando. Entonces nosotros a veces pensamos que simplemente con hablar con los estudiantes, con dialogar, ellos lo van a entender. Y son adolescentes. Y te dicen sí, 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 sí. Y después sabemos lo que dicen por afuera, como dicen la hija de Germán. Y esto, digo, pasa en todas las escuelas, con todos los adolescentes. Entonces, me parece que hay que elegir por dónde empezar estas prácticas, una por vez, sostener, si voy a hacer un ejercicio de autoevaluación, el mismo instrumento todo el año, nada de un día y el otro día encontré esta rúbrica, y el otro día encontré este protocolo, y el mismo, sostenerlo. Algunas conversaciones en lugar de con el grupo grande, está bueno tenerlo con grupos chicos, ¿no? Porque en el grupo grande tampoco nadie quiere ser ni el nerd del grupo, ni el que le dice sí al profesor. O sea, todo esto funciona. Entonces, bueno, una cosa es cuando yo converso con 4 que completaron una autoevaluación, donde los 4 señalaron un aspecto que yo quiero conversar con esos 4. Bueno, todo esto forma parte del proceso. Para nosotros implica mucha paciencia, muchísima paciencia, saber que vamos a ir y vamos a volver, que uno dice, bueno, pero ya pasó un cuatrimestre y los chicos siguen igual diciendo cuando llegan a la casa no hicimos nada. Y sí, tal vez necesitamos 1 año, 2 años, pero con prácticas sostenidas. Muy bien. Karin, sí, ¿estás allí? Hola a todos Hola, y todas. hola. Bueno, por ahí un poco, cuando levanté la mano era una pregunta, ahora son como 25, así que voy a tratar de, bueno, aportar un poco a lo que dijo María Belén, lo que dijo Germán también.
Yo soy profesora de dibujo, entonces, y también en taller de producción y en otras materias, pero principalmente lo que se hace en la clase es producir imagen, ¿no? Entonces la evaluación de esa producción es digamos, es a lo largo de todo el año, no es una entrega final, y esto me parece que comparto con mis colegas del área de visuales, es algo que reforzamos constantemente para, digamos, que ellos estén atentos dentro del aula y que aprovechen ese espacio para producir, y eso es parte también de nuestro seguimiento, de nuestra evaluación. Entonces, por un lado, digo, es como una lucha, ¿no? con ellos, y retomo esto que dice Germán, ¿no? Que de pronto nos encontramos dentro del aula, acercándonos a los estudiantes y de pronto están resolviendo un ejercicio de matemáticas porque tienen examen de matemáticas después del área, después de dibujo, después de, ¿no? O resolviendo algo de historia o de filosofía, digo, no por ir contra algún, pero digo, hay, me parece, en mi área encuentro un desafío en relación a la evaluación formativa, que se contrapone un poco a esto de, bueno, día de examen, entonces tengo que estudiar y ponerme con ella, y lo que intento hacer yo que es, bueno, aprovechar la clase, sociabilizar esas producciones para que ellos mismos vean cómo van sus compañeros, para que puedan aportar a las producciones de sus compañeros. Bueno, digo, lo comparto también para digo, están todos mis compañeros y compañeras de colegas docentes, entonces, bueno, digo, planteo esto, ¿no? Como un desafío del área de visuales, concretamente. Por ahí pasa en otras áreas, ¿no? No, totalmente. Y nosotros sabemos que la evaluación formativa tiene más posibilidades en algunos campos que en otros. En algunos es más difícil llevar adelante la evaluación formativa que en otros. Y uno también tiene que saber eso. Entonces uno diría, bueno, el profesor de matemática puede estar haciendo evaluación formativa todo el tiempo. No, no puede porque tiene un programa extenso para enseñar, y porque también, ustedes recuerden, las jerarquías que tienen las materias, ¿no? Matemática y lengua siempre son como las materias más difíciles, las materias que los estudiantes más se llevan a examen, ¿no? Y las de, pero voy a decir, las de arte, ¿vieron? Están en otra categoría. Y uno dice, no, pero esta es una escuela, ¿no?, de bellas artes, con lo cual, bueno, pero hay algo instalado también socialmente. Si te va bien en matemática, está todo bien, pero si te va bien en dibujo y mal en matemática, no está bien, ¿no? Y esto viene del campo también, ¿vieron cuando Gardner define las inteligencias múltiples? Bueno, ¿cuáles son las que la escuela más estimula? La lógica matemática y la lingüística. La inteligencia espacial, bueno, si la tenés bien para vos, pero tiene poca importancia. ¿Se entiende? No es simplemente una decisión de la evaluación o de mi materia. Pero pasa esto, y va a seguir pasando, porque rendir el examen de matemática en algún momento al estudiante se le convierte en su prioridad. Y es muy difícil la lucha contra esa prioridad. Pero entonces uno dice, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo esas prácticas que acabas de mencionar, Karin, y las sostenemos en el tiempo. Hay dos ingleses especialistas, investigadores del tema de evaluación formativa, que son los que más investigaron el tema de evaluación formativa, que se llaman Black y William. Y ellos dicen en uno de esos escritos, dicen así, no insistan con que sus estudiantes no miren las calificaciones. Es lo primero que miran. Lo segundo que miran es la nota que se sacó el compañero para ver si hubo justicia o injusticia. Tampoco insistan en que dejen de mirar eso. Traten de superar esos dos escalones para que en el tercer escalón miren la retroalimentación que ustedes les escribieron, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas educativos siguen priorizando, a pesar de que hoy las políticas públicas en nuestro país avalan la evaluación formativa. Una cosa es lo que dice el decreto y otra cosa es lo que los docentes en las aulas todos los días hacen. Por eso la evaluación formativa la llaman hoy la evaluación de aula, porque es la que hacemos nosotros cotidianamente y nosotras en las aulas, ¿no? Pero es una lucha cruel y mucha, pero hay que sostenerla, Karin, en el tiempo y vivir con estas contradicciones, sí, totalmente.
Muy bien. Eugenia, ¿sí? Tenés la mano levantada. Estoy. Hola Rebeca, saludo a mis compas Bien. también. Bueno, un poco me pasa como a Karin, ¿no? Uno va escuchando y la idea primera que tenía, pero me había quedado pensando voy a sintetizar en dos aspectos. Uno, la retroalimentación entre pares, que me dio mucha alegría escucharla como concepto, como herramienta posible a implementar, porque es a veces lo que espontáneamente surge, o no lo planteo en términos impersonales, lo que a mí a veces me surge, que es compartir, no sé, en mi caso, comparto mi espacio de trabajo con Lucía, que es mi compañera y que es también de historia del arte igual que yo, entonces siempre estamos como intercambiando, o yo estoy preguntando también, y digo, qué importante sería como alguna posibilidad, entendiendo que es complejo porque no todos tenemos los mismos horarios y a veces no se puede, pero qué lindo sería, ¿no? Esto que vos estabas planteando de, bueno, a ver en qué momento alguien puede aportar un ratito de su tiempo o participar de mi clase. O sí me pasa que a veces muestro, digo, a ver, quiero hacer como proponer este modelo de clase hoy, ¿qué te parece? Digamos, pero que no quede en un registro más de informalidad, sino, a ver, quizá pensarlo como en un momento más formal, digamos, ¿no? De ese intercambio. Y después en otro que me quedé pensando en lo de la sistematización de las experiencias prácticas. Yo también soy del área de extensión universitaria y es una línea muy actual, muy fuerte, que se está trabajando justamente en la sistematización, no solo en la documentación, sino en la sistematización. Y esto lo enlazo también con las jornadas académicas, ¿no? Y aquí van también mi cariño hacia las jornadas académicas, porque creo que también es como una instancia de acuerdo al bachillerato, en donde se comparten muchas experiencias de clase también, y me parece que es como súper valioso y es como una gran oportunidad que tenemos para compartir esto, ¿no? Bueno, cómo desarrollamos una temática, y eso también nos da la oportunidad como profes y como compañeros de ver qué está haciendo el otro, en qué línea, ¿no? Me parece que como que es reinteresante y valiosos estos espacios para compartir esas dos cositas. Gracias. Totalmente, Eugenia, y te diría dos cuestiones. La posibilidad de observarse entre pares y demás, que obviamente hay una complejidad en la organización, pero uno podría empezar por cosas muy pequeñas, que es a lo largo del año una observación entre pares, una solita, una ida y vuelta, ¿no? Y uno empieza con eso. La segunda cuestión es que también una práctica interesante es que cada uno filme una clase propia que cree que es una buena clase. Y después compartir, mirar entre todos la clase y dar retroalimentación con algunos de los protocolos, bueno, identificar una fortaleza de la clase, formular una pregunta y ofrecer una sugerencia también es una buena práctica para realizar. Así que gracias por la reflexión. Yo, Bueno, sí, Rebeca. Sí, Rebeca tengo, tiene clase. Ujú. pero si quieren, digamos, si Carlos y Julia tienen algo bien puntual y chiquitito, yo tengo a mis alumnos golpeando el Zoom de al lado, ¿vieron cómo es ahora? Antes nadie era puntual cuando era presencial, pero cuando es por Zoom están 15 minutos antes en la sala de espera. Así que si quieren algo puntual, con todo gusto, y con eso cierro. Ustedes decidan, Carlos y Julia. Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás? No, era una duda, ¿cómo equilibrar a veces, como lo planteo como una dificultad, cómo equilibrar estos beneficios de la evaluación formativa con un sistema educativo tan modular donde nos vemos en la necesidad de cerrar ciclos? Esa brevemente es mi duda. Sí, o sea, a ver, es un largo tema, porque no es una duda, o sea, me encanta que digas es una duda, pero no es una duda, es una súper duda, porque hay algo de la gramática de cómo está diseñada la escuela secundaria, que es, ya sabemos que es obsoleta, que no responde a nada digamos, a nada de lo que en el mundo de hoy funciona. Y entonces, nada, todo el módulo, el bloque horario, la división, o sea,
te diría, habría que cerrar un año y dar de vuelta, ¿no? Y pensarlo. Es muy complejo, pero si quieren otro día hablamos de eso con todo gusto, porque Bien. no es una respuesta de un minuto. Bueno, me tomo de eso, Rebeca, si quieren otro día, porque precisamente estábamos pensando que no nos alcanza con este primer acercamiento. Nos gustaría iniciar algunos contactos más frecuentes, algunas charlas, así que vas a seguir recibiendo mis correos, ¿sí? Y los puedo poner en el spam también cuando Como quieras, no lo vamos a tomar a mal, no te preocupes, pero te agradecemos realmente muchísimo, muchísimo, nos ha servido como un cierre, como un broche de oro realmente para estas jornadas, y bueno, me quedo tranquila que vamos a tener posiblemente nuevos contactos y seguimos aprendiendo, es lo importante. No, gracias a ustedes por la invitación, y sí, por supuesto, podemos volver a juntarnos y conversar, no hay ningún problema. Bien. Gracias a ustedes por la invitación, y que terminen bien la jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Fue una retroalimentación formativa para todos este encuentro y todas las jornadas. Me parece que fueron una retroalimentación formativa. Felicitaciones a toda la comunidad del bachillerato. Buenísimo. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes. Que estén Gracias, muy bien. Rebeca. Gracias, Rebeca. Nos vemos pronto. Claro que Bueno, muy bien, un gusto realmente. No sé si ustedes tomaron apuntes, yo aquí tengo ya medio cuaderno escrito, pero esta conferencia quedó grabada, así que vamos a tenerla como para seguir escuchándola y bueno, seguir invitándola, ¿no? A partir de todas estas inquietudes que creo que seguiremos pensando. Para cerrar, le voy a dejar la palabra a la directora, Andrea, para que nos diga, y bueno, haga una especie de balance de estos encuentros y bueno, nos motive a continuar seguramente. Gracias, Guillermina. Primero, felicitarte a vos particularmente, porque sos la secretaria académica de la escuela y sos la ideóloga de estas jornadas, que ya vamos por la 4ª jornada, y por supuesto a todo el equipo, porque como todo lo que hacemos en nuestro equipo de gestión, todo es colaborativo, así que felicitaciones a vos y a todo el equipo por lograr concretar estas jornadas. A los expositores, a los que participaron, la verdad que es un orgullo pertenecer a esta escuela, la verdad que fueron todas ponencias muy, muy comprometidas, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que entiendo que estamos habitando la escuela en la pospandemia, que eso implica mucho cansancio, mucho esfuerzo, mucha energía, mucho cuerpo puesto, y bueno, y que se hayan tomado ese tiempo para reflexionar sobre las prácticas y que hayan presentado en estas jornadas, la verdad que lo valoro muchísimo y me llena de orgullo, de pertenencia a esta institución, y he aprendido un montón. Escuché todas las ponencias, me quedaron las de ayer porque estaba cursando, que están grabadas, me comprometo que las voy a escuchar en breve, así puedo hacerle una devolución a cada uno, pero todas las ponencias he aprendido un montón, se los agradezco, y me parece que muestran una escuela que, como dije recién, está en una retroalimentación formativa, y que estas jornadas fueron una muestra de eso, de cómo nos retroalimentamos, cómo trabajamos en red, cómo trabajamos armando trama, con un proyecto claro, definido, que lo plantea nuestra propia universidad, de generar una escuela secundaria obligatoria, inclusiva y de calidad, y me parece que en ese marco todos vamos aportando y vamos reflexionando y nos vamos retroalimentando. Y la invitación para tener una mirada a futuro y no quedarnos extrañando las jornadas académicas, porque bueno, ahora tenemos que ir a ver las producciones de los chicos y el lunes volvemos al aula. Bueno, ustedes saben que los próximos 4 años de este equipo de gestión tiene 2 ejes puntuales, muy fuertes, muy claros, que son modificar el plan de estudios y terminar la construcción del edificio. Entonces me parece que la invitación, tomo ahí algo que dijo de un protocolo de Rebeca, y me parece que puntualmente en ponernos a pensar la modificación del plan de estudio, nos sirven estas 3 ideas para poner en diálogo, ¿no? No con respuestas
definidas, sino para poner en diálogo con toda la comunidad y seguir trabajando colaborativamente. Estas 3 cuestiones que plantean en uno de los protocolos: qué tenemos que seguir haciendo, qué tenemos que empezar a hacer y qué tenemos que revisar. Me parece que esto nos tiene que dejar estas jornadas y este encuentro con Rebeca para empezar a pensar el plan de estudios. ¿Qué está bien de ese diseño curricular que tenemos? ¿Qué tenemos que revisar y qué tenemos que empezar a hacer? ¿Qué le está faltando a ese diseño curricular? Y es un gran desafío enorme, pero tenemos 4 años por delante para poder concretarlo, y es la invitación a seguir trabajando de esta manera colaborativamente. Así que felicito otra vez a Guillermina, a todo mi equipo y a toda la comunidad del bachillerato, porque tanto los que presentaron ponencias como los asistentes fueron muy respetuosos, con mucha escucha, con mucho respeto el intercambio. Así que felicitaciones a toda la comunidad del Bachillerato de Bellas Artes. Gracias. Bien, y nos vemos en la escuela entonces. Nos vamos a ver la producción de los chicos. Saludos. Chau, chau. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Bueno. Bueno. Fin de fines, Guille, bravo, ¿Se está Guille. grabando? Muy bien. Sí, sí. Sí, Cortá por la favor, grabación. Paula. Pusiste la manito, Paula. Por la duda.